¿Qué nos puedes decir de Ikigai, Valeria? Bueno, David, cuando tú me comentaste todo el valor desde donde tu podcast procura llevar a la gente, a la audiencia, me parecía que el tema del Ikigai es un tema bien interesante porque el Ikigai es un concepto japonés que no tiene demasiada, una traducción exacta en lo que es nuestro idioma español, sino que se traduce como una frase, como la razón de ser. Y es una filosofía japonesa. Hubo ciertas zonas de Japón donde las personas alcanzaban una esperanza de vida, una edad de más de 100 años. Entonces, en varias investigaciones se buscaba comprender qué es lo que permitía que estas personas vivieran tantos años y su longevidad fuera tan buena, además, porque eran años con buena calidad de vida. En nuestra infancia, de hecho, los trabajos con el Ikigai sugieren ir a buscar a nuestra infancia cuáles eran esas actividades que más disfrutábamos. Y a continuación, preguntarnos por qué las disfrutábamos, qué era lo que más disfrutábamos de esa actividad. Y ahí podemos encontrar grandes patrones. Hay quienes prefieren actividades en conjunto con otras personas, hay quienes prefieren actividades en solitario, hay alguien que se orienta hacia el arte, hay alguien que se orienta hacia los deportes, como decía antes. Y ahí es donde podemos empezar a buscar cuáles son esas cosas que nosotros amamos hacer. Transformando Mentes, un podcast que te ayudará a lograr tus metas descubriendo y poniendo en práctica todos tus talentos. Ser, hacer, tener. Bienvenidos, soy David Maceto y en este podcast pondremos en práctica todas nuestras habilidades y descubriremos nuevas formas de crecimiento y desarrollo personal. Escucha y vive la transformación en algún aspecto de tu vida que quieras cambiar. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora que me estén escuchando, sean bienvenidos a Transformando Mentes. Queridos, el día de hoy me encuentro muy feliz. Estoy aquí con una nueva colaboración. Saben que cuando tengo una nueva colaboración me pongo feliz, contento y creo que hoy es una colaboración que nos va a dejar mucho valor. Estoy con Valeria Esquiavo, ella es una Master Coach ejecutiva. Valeria, bienvenida a Transformando Mentes, ¿cómo estás? Hola David, hola a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por tu invitación. Me honra estar aquí en tu espacio transformando mentes, pudiendo agregar valor a toda tu audiencia. No, muchas gracias a ti, Valeria, muchas gracias por aceptar esta invitación, que la verdad es de que desde que lo vi en cuestión de lo que hacemos en la plataforma de Maxwell Leadership y cuando me dijiste yo puedo colaborar, me encantó esa parte, una parte de que muestra pues tal cual la humildad que tienes, porque yo te veo como una gran mentora y dije, quién sabe si alguien de los mentores quiera colaborar conmigo y te agradezco, te agradezco. No, gracias a ti David por la invitación. A mí me encanta, realmente siempre quiero ser esa persona cercana porque todos estamos en el mismo camino, todos somos colegas y yo lo vivo así de corazón. Siempre quiero sumar y también de alguna manera devolver lo que otros mentores y maestros han hecho conmigo en años anteriores, ¿sí? Así que bueno, acá estoy para ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Pues queridos, hoy vamos a estar hablando de un tema que creo que es muy relevante para todos nosotros y pues a través de una mentora en coaching, viendo qué es esta parte de el propósito de vida o como lo llaman los japoneses, Ikigai. ¿Qué nos puedes decir de Ikigai, Valeria? Bueno, David, cuando tú me comentaste todo el valor desde donde tu podcast procura llevar a la gente, a la audiencia,
me parecía que el tema del Ikigai es un tema bien interesante porque el Ikigai es un concepto japonés que no tiene demasiada, una traducción exacta en lo que es nuestro idioma español, sino que se traduce como una frase, como la razón de ser. Y es una filosofía japonesa donde hubo ciertas zonas de Japón donde las personas alcanzaban una esperanza de vida, una edad de más de 100 años, ¿no? Entonces, en varias investigaciones se buscaba comprender qué es lo que permitía que estas personas vivieran tantos años y su longevidad fuera tan buena, además, porque eran años con buena calidad de vida. Y así se llegó a elaborar el concepto del Ikigai, que es un concepto donde la razón de ser de cada persona está compuesta por 4 variables, básicamente. Las personas, para lograr vivir con una buena calidad de vida y muchos años, en Japón lo que hacen es dedicarse a aquello que aman hacer. Y este concepto a mí realmente, como decimos en español, me voló la cabeza porque es tan hermoso pensar que en la vida realmente podemos dedicarnos a aquello que amamos hacer y que a su vez aquello que amamos hacer, y acá viene el segundo elemento del Ikigai, que tiene 4 elementos. El primero es dedicarme a lo que amo hacer. El segundo es que aquello que amo hacer, hacerlo tanto de manera que desarrollo habilidades y entonces se convierte en uno de mis talentos, en una de mis fortalezas. Aquello que amo hacer, además lo hago bien. Esa es la segunda variable. Ahora viene una tercera variable que es muy, muy importante, que es aquello que yo amo hacer y que desarrollo habilidades para hacerlo y lo hago bien, lo debo poner al servicio de los demás. Es decir, debo buscar resolver una necesidad que otros de mi comunidad tienen. Entonces, el primer elemento del Ikigai, la razón de ser, es amar, hacer lo que amo. El segundo es hacerlo bien, ser talentoso en eso. El tercero es contribuir, que eso que yo hago y hago bien, contribuya con los demás. Y el cuarto es generar un intercambio a partir de eso que brindo a los demás, ¿no? Y ahí tenemos los 4 elementos. Amar lo que hacemos, hacerlo bien, que resuelva una necesidad de mi comunidad y que haya un intercambio por eso que estoy haciendo. Entonces, en Japón, en estas ciudades o pueblos de Japón, lo que se veía es que cada persona tenía un rol en la comunidad y que realmente brindaba lo mejor que sabía hacer y lo brindaba con amor. Y a partir de eso conseguía una retribución, un intercambio de lo que daba. Y ahí es que se acuña el concepto de Ikigai o traducido al español la razón de ser, lo que nosotros muchas veces conocemos, David, como el sentido del propósito o una vida con propósito. Correcto, correcto, no, pues muchas gracias por esta gran explicación. La verdad es de que estuve viendo algo del tema, no conocía totalmente la palabra, pero creo que es una palabra que incluye exactamente lo que es la parte de la vida y la razón por la cual estamos aquí o para qué estamos aquí, pero ¿cómo podríamos encontrar esa razón de ser o esa razón de vivir? En ocasiones creo que nos cuesta trabajo el saber qué es lo que en realidadmente o lo que realidadmente amamos, por ejemplo, o qué nos hace o nos lleva a esas pasiones. No sé, de repente yo me puse a pensar en esta parte y es que creo que se requiere de gran autoconocimiento, podría decirlo, el saber desde nuestro interior qué es eso que te lleva a tus pasiones y cómo lo puedes
transmitir o permear hacia los demás. Así lo entiendo, Valeria. Exacto, y tu pregunta, David, abre una muy linda reflexión, ¿no es cierto? Porque a veces, bueno, hay varias cosas que suceden. A veces nosotros quizás crecimos en un ámbito, en una familia, en un entorno donde hay muchos mandatos y aquello que amamos hacer de niños lo vamos olvidando. Lo vamos olvidando en función de los deberías o los tendrías que, o a veces esas creencias que dicen que mejor no te dediques a lo que amas porque no te va a dar dinero, ¿no? Hay muchas, muchas creencias en el mundo occidental dando vueltas en relación a qué es lo que amamos hacer y si de eso, la gran pregunta es si de eso vamos a poder vivir económicamente hablando el día de mañana, en la vida adulta. Eh, cuando, cuando nosotros nos proponemos explorar el Ikigai o el sentido del propósito de nuestra vida, si en algunas personas se manifiesta de manera muy clara desde que son pequeños o desde que son jóvenes, adolescentes, ¿no? Cuando terminan ese estudio que en algunos países se llama preparatoria o en otros escuela secundaria, ¿no? Pero cuando terminan esos estudios por la edad de entre los 15 y los 18 años, que es el momento de decidir qué carrera, qué profesión, qué oficio, qué cosa vamos a estudiar. En ese momento, ese es un momento clave porque en algunas personas, como te decía, lo que aman hacer se manifiesta desde muy chicos o desde jovencitos. Entonces quizás hay niños que aman los animales y que quizás se proyectan en una profesión relacionada con eso. O quizás hay niños que juegan a la maestra o al maestro, ¿no? Que van por el lado de la educación. Quizás hay otros que van por el lado del baile o de los deportes. Hay personas que tienen marcadas estas preferencias desde niños. Y hay otras personas, no sé cuál es tu caso, David, pero mi caso es que no tenía yo de niña marcada una preferencia por algo en particular. Entonces, ¿qué pasó? Fui creciendo, haciendo muchos cursos de orientación vocacional y descubrir la vocación y todo eso. Eh, y no tenía claridad, siempre fui muy curiosa, me gustaban muchas cosas, exploraba distintas cosas, me gustaban mucho las áreas de ciencias, matemática, ciencias exactas. De hecho, estudié astronomía en mi vida Wow. alguna vez. Me gustaban mucho las ciencias humanas, sociología, filosofía, todo lo que tenía que ver con el pensamiento. También me gustaban mucho las manualidades, la creatividad, ¿no? El arte, la música. Entonces, claro, imagínate los estudios de orientación vocacional conmigo. Eran como, por Dios, esta mujer puede hacer cualquier cosa y cosas muy Sí. diferentes. Y así fue. Estudié varias cosas, varias carreras, las dejé, las estudié, las empecé, las dejé. Pero hay algo importante, que es que nosotros podemos ir a buscar en nuestra infancia, de hecho los trabajos con el Ikigai sugieren ir a buscar a nuestra infancia cuáles eran esas actividades que más disfrutábamos. Y a continuación preguntarnos por qué las disfrutábamos, qué era lo que más disfrutábamos de esa actividad. Y ahí podemos encontrar grandes patrones. Hay quienes prefieren actividades en conjunto con otras personas, hay quienes prefieren actividades en solitario, hay alguien que se orienta hacia el arte, hay alguien que se orienta hacia los deportes, como decía antes, y ahí es donde podemos empezar a buscar cuáles son esas cosas que nosotros amamos hacer. Lógicamente, a lo largo de la vida, a veces lo que amamos hacer se fue como dejando un costadito y estudiamos otra cosa, pero en el mundo adulto es interesante preguntarse si lo que estoy haciendo es algo que disfruto, es algo que me gusta.
o si quizás hay algún sueño que dejé en el camino sin atender, sin mirar, sin volver a ese sueño. Correcto, no, qué padre. Mira, ahorita que te escuchaba me puse a pensar en una de mis hijas, que mi hija pequeña dice que ella quiere ser astrónoma, ¿no? Que quiere estudiar astronomía y luego, pues resulta que se le facilita mucho todo el tema del arte, le encanta dibujar y creo que en eso es muy creativa. Y ahorita que me estabas contando esto, me la imaginé cómo es ella y sus pensamientos y de repente nosotros como padres, pues no sé, algo que decías, a veces nuestros padres han decidido por nosotros porque no teníamos probablemente esa forma de decisión de decir yo quiero hacer esto, ¿no? Porque no teníamos identificado en ocasiones yo creo que nuestras fortalezas y creo que de lo que habla también la parte de el Ikigai que decías, pues la parte de que identifiques tus talentos o para lo que eres mejor, ¿no? Porque eso te va a facilitar que tú vivas pues esa vida con pasión, así lo entiendo, porque no lo vas a ver como un trabajo y lo veía algo así en donde puedes englobar todo eso a que se te facilitan las cosas, las vives con el mayor optimismo o la felicidad que produce el sentirte bien cuando estés haciendo algo que a ti te gusta y pues que te lleva a generar más cosas grandes, así lo veo, ¿no, Valeria? Absolutamente. Y esto no significa que se puede dar solo en el mundo del trabajo independiente. No, no, eso me gusta siempre aclararlo porque perfectamente podemos encontrar esto que amamos hacer y esto en lo que somos buenos cuando estamos trabajando dentro de una organización también. Viste que muchas veces los líderes, una de las cosas que siempre los que entrenamos en liderazgo, y yo trabajo mucho entrenando a líderes, siempre decimos que los líderes tienen que ver que las personas correctas estén en las funciones correctas. Y eso también tiene que ver con el Ikigai. O sea, si yo veo como líder que tengo una persona en mi equipo, o tú como padre que tienes a tu hija, que tiene estas fortalezas, pero de pronto le asignas un trabajo diferente, que no está alineado a sus fortalezas, la persona se va a empezar a apagar por dentro, se va a empezar a aburrir, va a empezar a desmotivarse. Más aún cuando somos niños o adolescentes, tenemos que tener la flexibilidad, también como familia, nosotros los adultos, tenemos que tener esa flexibilidad para saber que uno puede, digamos, muchas veces se cree que uno tiene que elegir una profesión o una carrera o un estudio y ya está, conservarlo para siempre, ¿no? O sea, ya está, elegiste estudiar esto y tienes que continuar en ese camino. Y en realidad es muy bueno que los adultos que estamos alrededor podamos tener esa flexibilidad para acompañar a los niños y a los jóvenes, dándoles un mensaje de que está bien probar una cosa diferente o cambiar si de pronto iniciaron un camino y sienten que no es el camino que llama a su corazón. Te voy a dar un ejemplo con mi sobrino. Cuando mi sobrino tenía unos 18 años, aquí en Argentina, esa es la edad en donde se termina el colegio secundario o la preparatoria y se va a la facultad, a la universidad. Él, desde que tenía 8 años, tocaba el trombón en la banda municipal de su ciudad. Había aprendido a tocar el trombón. En ese momento el trombón era más grande que él, casi con 8 años que había empezado a aprender. Y le gustaba la música y desde ese momento había seguido todos los años estudiando en el Conservatorio de Música. Y cuando tenía 18, un día me dijo, tía, quiero hablar con vos. Bueno, ¿qué pasó? Y entonces me dice, vos sabés que yo amo la música. Le digo, sí, aparte él ya tocaba
en una banda de reggae a los 18 años, ¿no? Tenía otra banda de jazz con unos amigos y tocaban en la banda municipal de la ciudad. Y me dice, pero yo, tía, no quiero desperdiciar mi inteligencia. Y yo le digo, ¿a qué te refieres? O sea, no vas a desperdiciar tu inteligencia. Hay distintos tipos de inteligencia y tú tienes una inteligencia musical muy grande y esa es tu pasión. Te veo desde los 8 años. Y él me dice, sí, pero quiero ir a la universidad y voy a estudiar, quiero estudiar otra cosa. Bueno, ¿qué quieres estudiar? Biotecnología de los alimentos. Y yo dije, y yo dije, por Dios, o sea, nunca hiciste nada relacionado con la nutrición, con los alimentos. Y él me dice, no, pero a mí me interesa, voy a estudiar eso. ¿Qué opinas? Y le digo, bueno, anda y estudia. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te des cuenta que no es lo que más te encanta y lo dejes. Y ya está, no, no pasa nada. Esa ventana que yo abrí y que dije, no pasa nada si no te gusta, volvés a empezar con otra cosa. A veces los jóvenes no se animan a eso, David. A veces los jóvenes sienten que los adultos los vamos a mirar con una mirada que quizás nuestros padres o abuelos han tenido sobre nosotros, con un mensaje que si iniciaste este camino, debes seguir este camino con constancia, pero que eso no sea a costa de hacer algo que no estés disfrutando. ¿Qué pasó? Fin de la historia, por si tienen curiosidad. Él, por supuesto, estudió 6 meses, un semestre, un poquito más, y después lo dejó porque eso no era su pasión. ¿Y qué hizo? Volvió al conservatorio musical a estudiar trombonista de manera profesional. Y hoy en día trabaja de eso, da conciertos, trabaja en bandas, trabaja dando clases y bueno, le va muy bien. Ahora, si Dios quiere, quizás próximamente se vaya a Francia a trabajar en eso. Wow, qué gran historia, qué gran historia. Lo vemos y de repente es así como, yo no sé, yo me pongo a pensar en mi vida, yo estudié ingeniería industrial, pero en un momento llegué a una empresa de transporte y aquí llevo años, ¿no? He pasado por la parte del transporte mucho tiempo, pero recuerdo de niño, pues mi padre siempre se dedicó a el transporte, él tuvo camiones de carga y todo esto, y digo, al final llegué casi a lo mismo, aunque no era algo que a mí me gustara, ¿no? Sin embargo, después lo vi y dije, esto se me facilita, lo he vivido así, y pues ahora sí que llevo la responsabilidad de una empresa de transporte y lo que decías, no sé si es una parte de mis pasiones, pero después descubro que todo esto que estoy haciendo también me gusta, el trabajar con la gente, el tratar de desarrollar esas habilidades que comentabas, el cómo podemos detectar lo que se les facilita a las personas y ponerlos en el lugar correcto. A veces eso nos cuesta trabajo y lo vamos viendo y dices, como bien lo comentaste, los ponemos en un lugar donde no son para estar ahí y entonces se aburren, empiezan a tener problemas y mejor dicen ya me voy, ¿no? O no están a gusto dentro de las organizaciones y eso es una parte que creo que es de mucha relevancia porque cuando logras identificar para lo que son buenas las personas y los colocas en el lugar que les va a crear esa pasión o ese estar automotivado, creo, que nos va a llevar a una permanencia y a un mejor trabajo, si lo queremos ver así, que me sienta feliz, que me sienta contento y aparte que lo que estoy haciendo está generando un valor para los demás, ¿no? Exactamente. Y acá es donde incluimos el cuarto elemento, que es poder tener un intercambio de eso. ¿A qué voy? Porque esto no es menor y a veces es un tema tabú, el tema del dinero, ¿sí? Entonces se Okay. piensa, muchas veces las personas tienen la creencia de que, bueno, te puedes dedicar a lo que amas
o te puedes dedicar a algo que te dé dinero, a ganar plata. Y en realidad Sí, las dos cosas no solamente pueden ir de la mano, sino que cuando realmente encuentras eso que amas, en lo que eres bueno, por ejemplo tú, en comunicar, ¿no? En estar con la gente, en comunicar, en agregar valor, y además haces algo que la comunidad necesita, entonces el dinero también fluye. ¿Sí? Y esto quiero ser como bien contundente en esto, porque muchas veces las personas piensan que, bueno, consigue un trabajo que te da dinero y haz lo que amas como hobby. Y yo digo, no, haz lo que amas, dedícate a ser bueno en eso, resuelve problemas de las personas de corazón con eso y vas a ganar dinero. Y vas a ganar mucho dinero. Te van a pagar muy bien para hacer eso, ya sea que te paguen, digamos, de manera independiente o que trabajes en relación de dependencia. ok, ok, excelente. Valeria, pensando en esto y digo, voy a cambiar un poquito esta parte porque algo que comentaste ahorita, por ejemplo, yo digo aquí en el podcast, cuando a mí se me ocurrió hacer esto, lo hice sin ver todo lo que, pues probablemente lo que quería. Sin embargo, dije, me gustaría esta parte porque yo llegué a la parte del coaching en, en un proceso en donde la empresa me manda a realizar pues un proceso de coaching, ¿no? Y yo no sabía ni qué era eso. O sea, yo dije, pues de qué se trata, ¿no? No sé, pero me mandaban porque recuerdo que en ese momento uno de mis jefes dijo, te van a hacer una evaluación, un assessment, y de ahí van a definir si tú eres la persona correcta para el puesto o si van a poner a alguien más ahí, ¿no? Y pues resulta que hacen esa evaluación y después me mandan a ese proceso de coaching. Y yo con las personas que he platicado de esto, de repente me decían, pues, ¿qué es eso del coaching? O sea, eso es para gente, en algún momento un amigo me dijo, eso es para gente que no piensa, que no sabe, que no, no sé, ¿no? Y yo lo veía así, le dije, pues bueno, probablemente estás, yo creo que muy equivocado, yo no te podría explicar totalmente esto, pero yo en el proceso que viví, eh, tan así que me llevó a desarrollar diferentes competencias que dije, voy a hacer lo que a mí me apasiona. Y entonces de ahí decidí estudiar un máster en coaching integral organizacional y después dije, yo me voy a seguir preparando en esto y pues bueno, hoy formo parte de la certificación con Maxwell Leadership y me he encontrado a personas que les apasiona todo esto y bueno, tú eres una de esas personas que la verdad es de que me ha llevado a decir, quiero seguir adelante en esto, ¿no? Porque de repente creo que no sabemos exactamente qué es y quisiera nos hablaras un poco de eso. Del coaching. Bueno, el coaching es una disciplina muy especial, es una disciplina que acompaña procesos de cambio en las personas. Entonces, esto puede orientarse a la vida personal, a tu vida personal, familiar, relacional, o puede orientarse a tu vida laboral y profesional. Entonces, el coaching es un espacio, una disciplina dialógica. ¿Qué quiere decir esto? Que es un espacio de conversación, ya sea individual o grupal, ¿sí? Donde el coach acompaña a la persona a poder reflexionar sobre una situación que la persona tiene que enfrentar, que resolver, que atravesar para crecer. No siempre es un problema, a veces son nuevos desafíos que se necesitan enfrentar. Y el coach acompaña con preguntas en esta interacción de diálogo para buscar generar un espacio reflexivo donde la persona pueda dos cosas: mirarse
a sí misma en relación a la situación. No pensar que esa es una situación que está ocurriendo afuera, sino mirar su participación en esa situación y poder encontrar las herramientas para trascenderla, para resolverla, ya sea comunicándose mejor, o a veces, por ejemplo, gestionando mejor sus emociones, a veces adaptándose de mejor manera al cambio, a veces buscando los recursos si necesita más recursos para atravesar esa situación. Entonces, muchas veces esos espacios de coaching se confunden con algún espacio terapéutico, ¿no? Porque se parece en algunos puntos a la psicología, ¿sí? Y el coaching toma mucho de las bases de la psicología positiva conductual, porque el coaching trabaja de hoy hacia adelante sobre la conducta de la persona y sobre las creencias, tratar de identificar cuáles son las creencias que limitan a esa persona para seguir avanzando en el logro de sus objetivos. Ahora, las principales diferencias con la psicología, ¿cuáles son? Dos, principalmente. La primera, el coaching no trabaja patologías psíquicas, por ejemplo, fobias, por ejemplo, depresión, por ejemplo, no trabaja, eh, no sé, ataques de pánico, ¿sí? Esas patologías psíquicas no las trabaja, bipolaridad y otras. Y la otra gran diferencia es que el coaching no trabaja sobre el pasado, lo que pasó en tu vida, ok, ocurrió. Lo que sí, el coaching, el enfoque del coaching es eso que ocurrió, te condiciona, pero no te define. De hoy para adelante tú puedes elegir trabajar para ser una persona mejor, diferente, soltar eso que te pasó, encontrar nuevos recursos. Entonces tiene una mirada muy de hoy hacia adelante, hacia el futuro. Pero acompaña procesos de cambio. Y que, por ejemplo, en la vida personal pueden tener que ver con mejorar una relación, mejorar la comunicación, por ejemplo, trabajar alguna persona si es muy impulsiva o sus enojos, si es muy de enojarse seguido o muy irritable. En el ámbito laboral trabaja mucho en desarrollar el liderazgo, en poder eh, aumentar su rendimiento, su efectividad, gestionar el tiempo de mejor manera. La verdad es que es muy amplio, es tan amplio como problemas humanos allá. Correcto, correcto, no, pues grandioso. Parte de esto, una explicación, creo que más allá de lo que podría expresarlo yo, pero tan padre en cuestión de cómo lo explicas y digo, me gustaría saber qué relación o cómo podríamos relacionar la parte del coaching con el Ikigai. Bueno, es bien interesante. Muchas veces, mira, voy a hacer dos relaciones, ¿no? Dos aspectos en esta relación. El primero tiene que ver con cómo podemos trabajar el Ikigai desde el coaching, ¿sí? ¿Cómo podemos trabajar el Ikigai desde el coaching? Muchas veces se pueden abordar procesos de coaching donde quizás el objetivo es encontrar el propósito de vida. Y eso se puede ver de diferentes maneras. Te voy a dar algunos ejemplos. Y acá este es el segundo aspecto. O sea, ¿qué cosas concretas trabaja el coaching que están relacionadas con el Ikigai? A veces llegan a coaching personas que están a punto de jubilarse o llegaron a su edad de retiro laboral y se preguntan qué viene en esta nueva etapa de vida laboral para mí. Qué hay de nuevo para mí ahora, a partir de los 60, 60 y pico de años? Entonces esos procesos se pueden trabajar en coaching. A veces hay personas que están en la plenitud de su etapa profesional, desde los 30 hasta los 50 años,
y se plantean, quiero cambiar de profesión. Me estoy dedicando, o sea, estudié abogacía para darle el gusto a mis padres y esto no es lo que yo quiero, o sea, yo quiero hacer otra cosa. Entonces eso puede tener un proceso de coaching para descubrir qué es esa otra cosa. O si ya lo saben, animarse a planificar el cambio de actividad. Muchas veces he acompañado a personas, y este es otro caso, que quieren dejar la relación de dependencia y empezar a tener su negocio de manera independiente. Altos funcionarios de un banco, por ejemplo, una vez acompañé a un alto funcionario de un banco que estaba por cumplir 40 años y no quería trabajar más en el banco. Se dio cuenta que su profesión iba por otro lugar y quería tener un proyecto independiente. Ahora estoy trabajando con un diplomático que está en la misma situación, ¿no? Entonces, es bien importante. Hay muchos momentos de la vida que por lo general son puntos de inflexión en nuestra vida, cuando somos padres o madres, o cuando las décadas, cuando cambiamos de década, cuando cumplimos 30, 40, 50, 60, 70. Estoy haciendo coaching con una señora de 79 años que quiere disfrutar de la vida y para eso trabajamos el Ikigai, porque ella lo que ama hacer es escribir y eso lo hace muy bien porque tiene años asistiendo a talleres de escritura, simplemente que nunca se animó a publicar un libro, ¿no? Wow. Entonces, esto en relación a cómo se aplica el Ikigai en coaching, digamos, o cómo podemos ayudar con coaching para descubrir el Ikigai. Ahora, ¿cómo se trabaja el Ikigai desde el coaching? Bueno, conectando con el disfrute, acompañando a la persona a conectar con el disfrute. Hay muchas personas que realmente no saben disfrutar de la vida, no saben generar espacios de disfrute. Estamos hablando de disfrute desde lo más pequeño, como puede ser ir a tomar un helado, una crema helada, hasta cosas más grandes, que es permitirse descansar un fin de semana o permitirse elegir qué destino de vacaciones quiero ir. No se permiten preguntarse qué quiero, qué necesito. Conectar con el disfrute. Otro aspecto que se trabaja del Ikigai importante con coaching es identificar las creencias limitantes que tenemos para poder trabajar de lo que disfrutamos, de lo que amamos. A veces tenemos creencias, por ejemplo, que hemos aprendido que el trabajo es sacrificio, ¿no? A veces hemos crecido con esas creencias. El trabajo es sacrificio, no importa si te gusta o no te gusta, o tienes que soportar o tolerar un jefe aunque te trate mal, ¿sí? Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Bueno, también hay formas de ganarnos el pan de manera disfrutando, amando lo que hacemos, disfrutando, ¿sí? Entonces, conectar con el disfrute, identificar creencias limitantes que nos alejan de nuestro propósito de vida, de nuestro Ikigai. A veces se trabaja con coaching en acompañar a la persona a que encuentre la audiencia correcta, a que encuentre a las personas que necesitan ser ayudadas con su producto o servicio, ¿no? Más el aspecto de desarrollo de negocios. Hay muchas formas de trabajar el Ikigai con coaching. A mí es algo que me apasiona, David, porque en algún punto me ha atravesado este tema en mi vida. Yo he estado 13 años, yo estudié, te vas a sorprender de mi carrera de base, es comercio internacional. Y Wow. antes de eso, como te conté, estudié astronomía e ingeniería industrial. También estudié ingeniería industrial. Hasta que llegué Muy al bien. comercio internacional, me gustó, estudié, lo terminé 5 años de carrera, la licenciatura, y trabajé 13 años en eso. Hasta que encontré el coaching, que lo había encontrado desde muy jovencita. A los 18 años yo empecé a estudiar coaching y programación neurolingüística, pero no lo veía como algo apto para ganar dinero en una actividad profesional o laboral. Y cuando tenía 32 años, es decir, hace 16 años, ahora voy a cumplir 48, ahí por primera vez
como tú, hice una maestría en coaching organizacional y ahí dije, acá de esto sí puedo vivir, del coaching aplicado a las organizaciones. Pero también podía vivir del coaching antes, simplemente que no me había dado cuenta. Y ahí, por ejemplo, yo tuve que trabajar muchas creencias limitantes para dejar el trabajo en relación de dependencia y además yo me decía cosas como, por ejemplo, a los 32 años ya está, o sea, lo que elegí laboral, eso es con lo que me voy a jubilar. O quizás me decía cosas como, pero bueno, no voy a poder pagar mi seguro médico o no voy a poder sostenerme sola económicamente. Y todas esas eran creencias limitantes o por ejemplo me decía, no sé vender. ¿Cómo voy a vender mis servicios si no sé vender? Entonces todo eso se puede trabajar en coaching, claro que sí. Wow, padrísimo. Pues poco a poco te conozco un poco más y me gusta. Parte de esto es algo que, mira, no empecé como tenía que empezar, ya desarrollamos todo el proceso, pero quisiera entrar a una sesión de unas preguntas para conocerte un poco más, ¿te parece bien? Claro que sí, adelante. Excelente. Valeria, para ti, ¿qué es lo más importante hoy en tu vida? La familia. La familia para mí es una de las cosas más importantes y cuando digo familia hablo de mi esposo, de mis padres, mis hermanas y mis sobrinos principalmente. Eso es una de las cosas más importantes para mí, una de las cosas que disfruto mucho y por supuesto el trabajo. El trabajo, David, es algo que me llena el corazón de amor. Eso es muy importante, es un pilar muy importante también en mi vida, la familia y el trabajo. Excelente. Algo que decías hace un rato es que a veces vemos el trabajo de una forma, como lo mencionabas, este, vas a trabajar por toda la vida o por toda tu vida y vas a tener que sudar la frente, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta, pero creo que para mí en lo personal también el trabajo es una parte que ha sido un pilar para poder seguir creciendo y es una parte que me gusta, ¿no? Y hoy cada vez más porque aparte tengo el tiempo para hacer situaciones que a mí me gustan, en cuestión de seguir desarrollándote constantemente, ¿verdad? Entonces Exacto. parte de esto lo voy viendo y digo, aparte el aprendizaje que nos sigue dando el trabajo, para mí en lo personal, el trabajar con la gente desde el entorno de una forma laboral en la cual yo digo, ¿de qué forma puedo ayudarle a la gente a seguir avanzando, ¿no? Y eso me gusta y entonces digo, me, en vez de darme para abajo, decimos, me da energía para seguir adelante, ¿verdad? Claro que sí. Excelente. Y la parte de la familia, híjole, creo que esto es una situación que todo el tiempo lo estamos viendo así, regularmente en las entrevistas que hago, es una constante, las personas que mencionan a la familia como un pilar y parte de eso pues creo que siempre será así. Sí, por Muy lo padre, menos, sí, para nosotros sí pensamos de esa manera. Sí, sí. correcto, correcto. Valeria, para ti, ¿qué te dice esta frase? Somos lo que hacemos repetidamente. Bueno, esa frase me habla de los hábitos, me habla de los hábitos. En coaching, uno de los postulados de la ontología del lenguaje, ¿sí? La ontología del lenguaje es una filosofía que le da muchas herramientas al coaching. Fue acuñada por el doctor Rafael Echeverría de Chile. Y la ontología del lenguaje es la búsqueda de cómo el ser se constituye en el lenguaje, ¿sí? Para explicar qué quiere decir ontología, ¿no?
cómo el ser se constituye a sí mismo en el lenguaje. ¿En qué lenguaje? En el diálogo interno que tenemos y en la narrativa, cómo nos explicamos las cosas que pasan en nuestras vidas. Entonces, desde ese punto de vista, lo que somos, lo que hacemos, y yo agregaría, y lo que pensamos, y lo que pensamos. ¿Sí? Porque uno de los postulados de esta filosofía que te decía de la ontología del lenguaje es que el ser se constituye en el hacer. El ser se constituye en el hacer. Entonces yo puedo decir que soy humilde, pero tú lo ves en mis actos, no en lo que yo digo. ¿Sí? Yo puedo decir que la familia para mí es uno de los pilares más importantes, pero si después no le dedico tiempo a la familia o cuando la familia me necesita no estoy, entonces, bueno, eso es lo que constituye mi ser, ¿no es cierto? Mi identidad. Por eso es que creo que es totalmente así, que somos lo que hacemos y lo que pensamos, porque lo que pensamos nos constituye. ¿En qué sentido? Lo que pensamos nos dice hasta dónde nos animamos o no. Si yo pienso que algo es posible para mí, me voy a animar y lo voy a hacer. Y si pienso que no, si digo, no, yo no puedo. Bueno, Valeria, muy lindo lo del disfrute, pero yo no puedo disfrutar. Yo tengo 3 hijos que mantener y yo tengo que trabajar de lo que no me gusta para darles de comer. ¿Ok? Si ese es tu pensamiento, ni siquiera te vas a animar. Entonces también sos lo que haces y lo que piensas. Correcto. Parte de esto, qué buen punto tocaste porque es algo que yo digo aquí en el podcast, en la parte de el ser, hacer y tener. En ocasiones dicen que el orden de los factores no altera el producto, pero aquí creo que sí lo altera. Totalmente, totalmente. De hecho, tu podcast se llama Transformando Mentes. ¿Para qué? Si en realidad lo que queremos es transformar vidas. Sí, pero sabemos, y tú sabes bien, que hay que partir de acá, de la mente, para que se transforme la realidad. Porque en realidad lo que ocurre en nuestra vida, todo lo que ocurre en nuestra vida es una proyección de nuestra mente. Correcto, correcto. Muchas gracias. Valeria, pues casi estamos por terminar y quisiera hacerte una pregunta más. Claro. Para ti, ¿qué es el éxito? El éxito, mira, me encanta una frase de John Maxwell que justamente se alinea muchísimo con el Ikigai y una vez la publiqué en mis redes sociales. El éxito, él dice, es tomar lo que disfrutas, lo que haces bien, lo que disfrutas, comprometerte con eso que es tu pasión y entregarlo a los demás, entregar tu don a los demás. Y yo creo que el éxito es eso, es permitirme ser feliz, o sea, con lo que para cada uno le dé felicidad, distintas cosas, pueden ser experiencias, puede ser crecimiento personal y puede ser dejar un legado, pero permitirme ser feliz y trabajar con pasión para eso, pero entregando ese don a los demás. Para mí eso es éxito, poder tener en claro cuál es mi don, trabajar con mi don, con pasión y poder entregar mi don a los demás. Qué padre pensamiento y digo, es una parte que yo hace poco conocí, no tengo mucho conociendo toda esta parte de John Maxwell, pero ha sido algo que creo que me ha traído una forma de nuevos pensamientos. Yo apenas ingresé a todo esto en marzo de este año y cada vez que lo he ido conociendo más y más y más, me ha encantado. Y Qué sobre lindo. todo lo que he visto en cuestión de pues las mentorías, las sesiones que se dan y la gente que está ahí alrededor, ahora que estuvimos allá en Orlando y toda esa energía, la verdad es de que ha sido algo,
algo muy padre para mí. No lo podría explicar totalmente, pero creo que son sentimientos que de repente, sentimientos y emociones en donde dices, esto quiero seguirlo viviendo. Qué lindo, qué lindo. Es una experiencia muy linda cuando nos juntamos personas o mismo la energía que se está generando entre tú y yo ahora y las personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar. Realmente es muy lindo cuando nos juntamos con personas con quienes podemos hacer sinergia con estas reflexiones, ¿no? Y que nos interesan los Correcto. mismos temas y que podemos generar una sinergia con estos pensamientos. Correcto. Pues Valeria, creo que llegamos al final del episodio. Te agradezco mucho por haberme dado este tiempo. En Al verdad que creo que contrario. fue un tiempo de mucho valor. Yo todo el tiempo trato de decirle a las personas que están colaborando conmigo si hay otra oportunidad de volver a hacerlo y seguir sumando con algún tema que genere valor a las personas, pues bienvenidos, ¿verdad? Yo siempre trato de estar haciendo esto y hoy voy a empezar con nuevas colaboraciones porque ya tengo más gente que está tratando de colaborar en esto y la verdad es de que me encanta. Excelente, excelente, David. Yo te agradezco mucho la invitación, el espacio, tu apertura y bueno, todo el intercambio y también aprendo de ti, de verte en este podcast que es uno de mis objetivos también. Así que me encanta eso, que no importa en la etapa del desarrollo profesional que estemos en una disciplina, pero todos tenemos algo que enseñar a los demás, todos. Correcto, correcto. Pues muchas gracias, queridos. Una colaboración más, creo que de mucho valor. Espero que les genere algo este episodio. Saben que estamos en plataformas como Spotify, Amazon Music y también ya estoy subiendo el contenido en YouTube. Por favor, si les gustó el episodio, denle a la campanita para seguir los nuevos episodios y compartan para que seamos más en Transformando Mentes. Espero que estén muy bien, que sean felices y que trascienda todo sufrimiento. Valeria, muchas gracias. Te Gracias, gracias agradezco. a ti y un cariño a toda tu comunidad. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Vamos a parar.